El investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, afirmó que los atentados terroristas en Cali y Amalfi, Antioquia, que dejaron 19 personas muertas y 70 heridas, se debe a una reacción de las disidencias de Iván Mordisco por la pérdida del territorio en el cañón del Micay. Expresó que en este sector se encuentra el 70% de la coca del país, el cual el gobierno nacional ha venido recuperando. Trejos consideró que falló la inteligencia militar porque tarde o temprano se esperaba una reacción de este grupo armado al margen de la ley. Bueno, fue un día trágico, Harold, como tú lo señalas, por la cantidad de víctimas mortales que se presentaron, teniendo, digamos, mayor visibilidad un atentado terrorista que sucede en Cali en contra de la escuela, de la base aérea Marco Fidel Suárez. En este caso, todo indica que son disidencias de la FARC lideradas por alias Mordisco, que ante la pérdida de territorios en el Cauca, pero de territorios que son muy estratégicos, porque cuando hablamos del cañón del Micay, estamos hablando, Harold, de que en ese cañón está el 70% de toda la hoja de coca sembrada en el Cauca. El experto y analista en temas de seguridad, Yainiel Melamed, al repudiar los atentados terroristas de ayer, manifestó que el país está retrocediendo en materia de seguridad en muchas décadas. Es una situación dolorosa que enluta a los colombianos. Se evidencia un despilfarro de los avances en materia de seguridad, expresó Melamed. No, muy complejo. Coincido con varios de los puntos que anteriormente ha planteado el profesor Luis Fernando Trejos, colega de la universidad. Agregaría que esta es una situación pues dolorosa que enlutece al país, a las instituciones, a la policía, por supuesto, a los organismos de seguridad, y sirve campanazo de alerta trágico y lamentable alrededor de la importancia de recuperar los avances que se han despilfarrado cruelmente. El senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín advirtió que los atentados terroristas del día anterior en Colombia son consecuencia del fracaso de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo que la ciudadanía vive y duerme con miedo debido a que el 73% de los municipios del país se encuentran bajo el poder de los grupos alzados en armas. Claro, la ciudadanía hoy vive con miedo, duerme con miedo y volvemos a los años 90, repetimos. Asesinan un precandidato presidencial, volvemos a los carros bombas, ya no estamos hablando de la paz total en la política de paz del presidente Petro, sino del fracaso de la política de paz total, estamos hablando del terrorismo total. Se le dio vía libre a las bandas criminales, a las disidencias de la FARC, y por supuesto esto ocurre cuando se le da vía libre a estos bandidos y a estos terroristas. Más noticias en este resumen informativo. Mucha atención, el número de víctimas fatales tras el ataque armado contra el helicóptero de la Policía Nacional en zona rural de Amalfi, Antioquia, ascendió a 13, según confirmó tanto el director nacional de la policía como el gobernador de Antioquia. El hecho ocurrió en la vereda Los Toros, nordeste antioqueño, donde unidades de la institución adelantaban operaciones de control. También se está informando por parte de las autoridades que después de varias horas de labores, equipos de rescate lograron ingresar al área y extraer los cuerpos de los uniformados asesinados. Los policías heridos han sido trasladados a Caucasia y Medellín. El estado de salud de los lesionados fue reportado como reservado, de acuerdo con comunicados especiales. Más noticias en este resumen informativo. El alcalde de Sabana Larga, José Elias Champs, dijo que espera que la inauguración del nuevo comando de la Policía Departamental contribuya al fortalecimiento de la seguridad en el municipio. Igualmente resaltó el convenio suscrito con la Gobernación del Atlántico para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en toda la jurisdicción de Sabana Larga. Bueno, ayer se puso en marcha el funcionamiento el Comando Departamental de Policía. Aproximadamente más de 300 policías se apostarán ahí en ese comando. Ya se hizo la retoma nuevamente del proceso, ya que tenía algunas incidencias. Se interconectó sanitariamente al punto cero de un manhole de la red de distribución de aguas residuales. Y bueno, fue superado esa situación. Se puso en marcha el proceso de funcionamiento, se entregaron unas motocicletas. El exalcalde de Soledad, Alfredo Arrau, pidió que no se le dé una nueva prórroga a la concesión de la AAA en ese municipio debido a sus incumplimientos. Recordó que él, como mandatario, firmó en el año 2001 esta concesión que fue por 20 años y solo faltando 12 meses para su terminación fue cuando contrató las obras para la PETAR en el barrio Cruz de Mayo.
y el contrato tenía una vigencia de 20 años. Ese fue el tiempo que se estipuló en ese contrato de concesión. Y en el mismo contrato, y ese es el espíritu de los contratos de concesión, es que al término del mismo se tenía que hacer la reversión, en este caso, de toda la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado, incluyendo la rehabilitación y puesta en funcionamiento de una nueva petate. Arrau reveló además que la empresa AAA demandó al municipio de Soledad reclamando el 70% del sistema del acueducto municipal. El alcalde de Sabana, más noticias en este resumen, el presidente ejecutivo de ANDEC, Alejandro Castañeda, advirtió que el gobierno nacional debe cumplir e invertirle los 1.4 billones de pesos a la empresa Aire intervenida para que cumpla con sus compromisos. La capitalización de la empresa es lo primero que se debe realizar. La propuesta de estatizar a Aire es del gobierno que se debe definir, expresó Castañeda. Este gobierno, desde que arrancó en su plan de gobierno, en su plan de desarrollo, plasmó varias cosas. Uno, pues que no quería gas, que no quería plantas térmicas, que el carbón tenía que acabarse, que incluso que no quería desarrollar más plantas hídricas y solamente enfocarse en las energías renovables. Eso obviamente pues compromete, y por eso la situación en la que está el sector en parte compromete la viabilidad del sector hacia futuro, porque ustedes saben que existe un verano intenso cuando llega el fenómeno del Niño, o veranos normales pues nos pueden llevar a no tener la energía suficiente para poder atender a los usuarios. 8:34 minutos pasa este resumen de noticias. Bueno, hoy viene más temprano los personajes del show de Coselo.